Sega Saturn contra las máquinas arcade. Esta es una comparativa principalmente gráfica de entre estas dos plataformas que son, bueno, digamos distintas, porque una es una videoconsola y pues como lo dije al principio, la otra plataforma son las máquinas arcade. ¿Habrá mucha diferencia gráfica entre una plataforma y otra? Y bueno, iniciamos con el mítico Área 51 y lo primero que veo, lo primero que noto es que en la Sega Saturn tienen como un portón ahí, como unas rejas. En la pantalla ustedes ven que tienen una animación ahí bastante bonita, como un overlay, ¿no? En cambio en arcade no lo tiene. Supongo que en la máquina arcade, ese efecto que utilizaron en Sega Saturn lo tenía ya en la propia máquina. O sea, en el armazón, en el cajón. En cambio en Sega Saturn, pues por supuesto no existe ese cajón. Entonces, bueno, ahora lo que es gráficamente, las explosiones, las animaciones, todas las cosas, se ve todo muy parejo, pero sí le noto mayor resolución a la máquina arcade. Estos juegos son netamente de arcade, después fueron porteados a las consolas, pero lo que pasa es que una consola como la Sega Saturn ya es una consola que puede generar gráficos de las máquinas arcade. Ya esto no es como Sega Saturn, como Super Nintendo, que son muy diferentes, no. Ya estas consolas, Sega Saturn, PlayStation 1... y todas estas consolas de estas generaciones ya pueden generar gráficos pues muy similares o prácticamente idénticos a las máquinas arcade. Véanlo aquí, ustedes lo están viendo. Pero aún así, en ciertos aspectos, en ciertos momentos le noto mayor resolución a lo que es la máquina arcade porque todavía seguía siendo más poderosa, aunque ya estaban prácticamente muy parejas. Vean este juego, el Darius 2. En este caso ya sí depende también de la máquina, del cajón, porque recuerden que las máquinas arcades no todas eran iguales. Habían unas con pantallas verticales, otras horizontales, más rectangulares y demás. Y vemos que por ejemplo en el juego Darius, en arcade, pues es un poquito más horizontal, o sea, todo se ve más lejano, más largo, y vemos que en Sega Saturn se ve como más cuadrado, más zoom. Y entonces este juego en arcade también noto que se ve mucho mejor definición, todos los enemigos se ven mucho mejor. Bueno, no es que muchísimo mejor, pero digamos que en arcade se nota más una nueva generación. En cambio yo noto, por lo menos en este caso, el juego de Sega Saturn le noto como una similitud más cercana a los juegos de 16 bits, por ejemplo. Veamos el enemigo final, o bueno, el enemigo en este caso, en este boss, vemos que sí hay una diferencia en definición. Es mucho más amplia, mucho mejor para mi gusto la versión de arcade, pero es que por mucho, vean el fuego o la lava que está ahí, se ve súper mejor. Bueno, por lo menos para mí se ve recontra mejor. Ahora bueno, vamos con el Daytona USA, un juegazo de carreras. Este juego yo lo conocí directamente en las arcade, porque muchos juegos yo los conocí primero en consolas y después en arcade. En este caso sí lo conocí primero en arcade. Y ojo, vean abajo que se ven unos nombres: al 82 Retro Gaming Long Plays para el juego de arcade y Saturn Memories para el juego de Sega Saturn. Algunos juegos no los pude conseguir, no pude jugarlos yo, me fallaba el emulador, me fallaba esto, me fallaba lo otro. Entonces opté por utilizar pues gameplays de otras personas y aquí les damos todo el reconocimiento, todos los créditos a estas dos personas. Entonces cuando ustedes vean nombres abajo es porque son los nombres de sus canales en YouTube. Así que bueno, ahora veamos un punto muy importante. Le voy a poner pausa aquí porque me parece que en la parte del estadio, del público, se ve muchísimo mejor en arcade, pero recontra muchísimo mejor. Aquí es donde uno nota las diferencias todavía de la máquina arcade con Sega Saturn. Después el popping, donde van apareciendo cosas en la pantalla. Vean el lado derecho en Sega Saturn cómo todo va apareciendo poco a poco. Los árboles, el estadio, todo ese montón de cosas. Y en arcade también existe eso, pero no es tan marcado. Y cuando aparecen las cosas aparecen más largas, o sea, salen con más espacio de distancia. En Sega Saturn va apareciendo poco a poco. Esto se va notando más cuando vamos en las curvas. Al inicio del juego, de cuando vamos en la primera curva, cuando se ve el estadio, ¿no? Donde está el público, ahí es donde se va notando muchísimo el popping. En arcade se nota, pero como que todo se carga mucho más extenso. En Sega Saturn, perdón, todo va poquito a poco, poquito a poco. Ahora, me parece que todos los aspectos se ve muchísimo mejor. Aquí sí la resolución es mucho más amplia en arcade. Lógicamente estamos aquí ante dos emulaciones y no es lo mismo, a veces tienen algunos filtros, algunas cosillas que marcan una diferencia, pero bueno, detalles como el popping y todo eso no tiene nada que ver con filtros ni nada de eso ya es algo natural de la consola. Y bueno, definitivamente una arcade tenía que, valga la redundancia, tener
más resolución que una consola doméstica, porque eran pues pantallas mucho más grandes, tenían que tener mucho más resolución para que todo se viera bien. En cambio, recordemos que las consolas se utilizaban en televisores de la época y los televisores normalmente no eran tan grandes. Este juego, el Hyper Duel, nunca en mi vida lo había jugado, es primera vez que lo juego y quedé sorprendido. Qué increíble, qué gráficos, qué animaciones, qué colorido y principalmente qué gameplay. Brutal este shoot 'em up, nunca en mi vida lo había conocido, nunca había escuchado ese nombre, porque yo he escuchado muchos nombres, pero, o sea, de juegos, pero nunca los he jugado, o tal vez he visto uno que otro gameplay por ahí, pero este nunca, ni siquiera lo había jugado, ni siquiera tampoco lo había visto en algún gameplay, y me pareció extremadamente excelente, y yo veo que esto está calcado, es 1-1, porque en todos los aspectos es igual. La versión arcade con Sega Saturn es prácticamente lo mismo, la misma manera en que se ven los puntos, la vida, todo. Entonces yo diría que estos son ya esos ports totalmente 1-1. Lo veo prácticamente igual. No sé qué opinan ustedes, pero yo los veo prácticamente idénticos. Me gustó bastante, no es un juego que, o sea, este tipo de juegos no son fáciles, son juegos complicados. Obviamente, pues es difícil que no lo maten a uno, que no lo estén ahí aniquilando, porque hay muchos disparos, hay muchos artefactos que lo pueden matar a uno y demás. Pero qué increíble, me llamó mucho la atención. Y bueno, obviamente yo grabé mucho más gameplay, yo jugué mucho más. Pero bueno, lógicamente que aquí en estos versus yo busco que sea lo más rápido posible, un minutito, para que se vea un poco el juego. Recuerden que después yo también subo este mismo versus, pero sin mis comentarios. Ahora, por supuesto, algo lógico, algo muy importante, es que en las arcades estaban, pero recontra de moda, los juegos de, pues, de lucha, ¿no? Y en este caso estamos con el Marvel Super Heroes. Bueno, este juego yo tampoco lo jugué, sí lo conocía, pero este juego yo tampoco lo jugué en la época. Creo que después emulado sí lo jugué. Lógicamente que actualmente pues ya lo jugué porque aquí está el gameplay. Y bueno, no es grabación de ningún otro gameplay de por ahí en YouTube, sino yo les hubiera puesto los nombres. Entonces, aclaro, cuando no salen nombres abajo de algún canal de YouTube, es porque pues yo los grabé. Y sí me parece que aquí también hay mayor resolución en arcade. Bueno, yo diría que en todos hay mayor resolución en arcade. Pero vean los efectos del fuego, vean los efectos del enemigo, vean los efectos de Wolverine, los movimientos. Pero aún así, yo sé que pueden haber algunas diferencias. Vean que por ejemplo, donde se marcan los nombres, las fotos de los personajes y demás, es un poquito diferente. Pero lo demás es en esencia lo mismo. Ahora, que yo les diga que hay una diferencia muy marcada, que yo diga es que la versión de arcade es súper mejor que Sega Saturn, no. Es que ya aquí, como les decía anteriormente, ya el nivel de las consolas estaban casi que de tú a tú con las máquinas arcade. Y eso que era la, si no me equivoco, quinta generación de consolas, ¿no? La generación de 32, 64 bits, que la 3DO, que la Sega Saturn, que la PlayStation 1, que la Nintendo 64. En otro momento también haremos un versus de Nintendo 64 contra arcade. Después tal vez las 4 plataformas, etcétera, etcétera. Pero vean qué genial se ve, vean qué brutal cómo ya las consolas iban teniendo el nivel de las máquinas arcade. Por ejemplo, un juego como el Metal Slug, pues no creo que haya diferencias, no creo que haya algo muy notorio, porque los gráficos de una consola como la Saturn los puede correr sin ningún problema. Si esto fuera Super Nintendo, Sega Genesis, sí se notaría una diferencia muy marcada. Pero como es ya Sega Saturn, ya los gráficos son diferentes, ya tienen tecnologías mucho más avanzadas que las consolas de generaciones anteriores. Entonces ya pueden darse de tú a tú con las máquinas arcade. Esto fue un problema incluso para las máquinas arcade porque ya la gente poco a poco iba viendo que ya no necesitaba de las arcade. Ya esto estaba sucediendo apenas iniciaron las consolas, las videoconsolas apenas fueron saliendo, a pesar de que no eran tú a tú, pues ya la gente decía, mira, puedo jugar un Pac-Man, puedo jugar un Galaxian, un Galaga en mi casa, a pesar de que los gráficos no eran ni cercanos ni parecidos, pero la gente ya iba eligiendo las consolas y se vendían por millones. Ahora consolas como estas, que ya son prácticamente en tú a tú, ya hacía que menos gente fuera a las máquinas arcade. Estamos hablando de esto de mediados de los años 90, que todavía las máquinas arcades eran potentes, todavía existen, pero ya poco a poco iban perdiendo esa relevancia y también el trono de ser la plataforma más poderosa, porque por muchos años fue la plataforma mucho más poderosa que cualquier otra plataforma, ¿no? Pero en este caso ya se iban igualando y vemos que esto es prácticamente un calcado también, 1-1. Este juego es interesante, el NBA Jam Tournament Edition, porque, bueno, ok, se verá más grande los jugadores de Sega Saturn, sí, pero es porque yo les noto un zoom.
No sé por qué existió eso en Sega Saturn, no sé por qué, se ve todo mucho más cerca y no es que las imágenes las hicieron más grandes, sino simplemente es como recortada la imagen. Después de ahí también tienen un borde, los jugadores de Sega Saturn tienen un borde al lado, o sea, de los jugadores como un borde negro. Entonces vemos que en arcade no, en arcade pues mantienen pues algo interesante que yo siempre digo es que cuando está más cerca de la toma, ahí sí el jugador se ve más grande y cuando está más lejos se ve más pequeñito, y no sé que sea más pequeño, sino que se ve más lejos, ¿no? Después de ahí lo que es el público, el brillo en la pista, todo lo demás yo lo veo prácticamente igual, el diseño de los jugadores también. Recuerdo que por ejemplo en la Sega 32X, ahí sí se notaba una diferencia. Bueno, ahí vieron que tuve un asunto ahí con el tema del emulador en arcade. Pero bueno, son detalles mínimos. Y entonces yo les diría que esto es un calcado también. Bueno, no tan calcado, creo que hay unas diferencias un poquito marcadas, pero en sí tampoco es que la diferencia gráfica sea amplia, ¿no? Es prácticamente los mismos gráficos con algunos detalles que sí cambian, como por ejemplo que en Sega Saturn, como les decía, está todo más recortado y tienen un borde, como el diseño de los jugadores tiene como un borde negro, ¿no? Pero después de ahí prácticamente todo lo demás es igual. Bueno, estamos ante un juego que es clásico, que es un juego bastante viejo, el OutRun. Este juego es de los años 80, entonces en la arcade estamos viendo una versión de los años 80 y en Sega Saturn por supuesto que es un recopilatorio. No recuerdo dónde venía este juego, pero lógicamente no salió, digamos, nativo para la Sega Saturn, sino que es uno de esos juegos que vienen en un recopilatorio, juegos clásicos de arcade y todo ese tipo de cosas. Y bueno, gráficamente también es un calcado uno a uno. En la Sega Saturn no es que le quisieron meter mejores gráficos, no es que quisieron meterle mejores asuntos ahí, porque la verdad es que lo que quisieron hacer simplemente es llevar la versión arcade netamente natural, por así decirlo, en la Sega Saturn, ¿no? Y porque veamos que todo se ve igual, el cielo, las nubes, las palmeras, la arena, la pista. De hecho, la paleta de colores también es prácticamente idéntica, es un calcado prácticamente, la sensación de velocidad es lo mismo. Vean que me costó un poquito más manejar en Sega Saturn. De hecho, el color del automóvil sí está un poquito diferente en arcade, un poquito más naranja, por así decirlo, pero después de ahí yo lo veo prácticamente igual. Esto es un juego idéntico. Yo sé que muchas veces me dicen, pero ¿cómo estás diciendo que es idéntico? Que no notaste esto, que no notaste lo otro. Pues yo sé que en algunos momentos hay detalles, por supuesto, pero lo que yo me refiero es que son detalles tal vez imperceptibles inmediatamente. Tengo que estarlo viendo y notando para ver algunas diferencias, pero rápidamente no es que uno note algo drástico. Ahora bueno, un juego como el Parodius, este sí lo había jugado un poquitito. De hecho, eso sí, de forma emulada, nunca lo he jugado de forma nativa directamente de las consolas o arcade, nunca, pero emulado sí lo he jugado. Y bueno, este es un juego que también yo lo veo calcado, algunas diferencias tal vez en la manera en que ponen los poderes abajo o arriba los puntos, pero es prácticamente un calcado. Vean el cambio de luz, de colorido, los enemigos también, vean la nave, no sé, tal vez sí se vea un poquito mejor resolución una u otra plataforma. Pero bueno, también es como les decía, la emulación a veces es distinta y yo no quise ponerle ningún filtro ni nada, pero bueno, se ve que tal vez en algún momento alguna emulación en algún juego pues es mejor, ¿no? Pero después de ahí yo les digo que todos los detalles, todos los efectos, todas las cosas, yo las veo prácticamente calcadas, prácticamente iguales. Vean el barco de fondo o los barcos de fondo, vean las nubes, vean los coloridos, incluso la paleta de colores es idéntica. Incluso yo creo que si yo hubiera volteado, que yo ponga el gameplay de arcade, pero lo ponga en Sega Saturn, yo creo que nadie lo hubiera notado. Prácticamente nadie, pero como les digo, yo sé que siempre hay gente que viene y dice, no, pero ¿cómo no vas a notar esto? ¿Cómo no vas a notar lo otro? Pero es que es rápido, a pesar de que yo jugué estos gameplays, por supuesto yo lo jugué de diferentes días de distancia, entonces ahí no voy notando, dependiendo, si el juego se nota mucho la diferencia, pues lo voy a notar, obviamente. Pero en este caso, pues no. Y ya cuando estoy haciendo este comentario, pues lo estoy viendo rápido, no estoy viendo los detalles así tan ceñido viéndolos, y la verdad es que de primera vista los veo prácticamente iguales. Este juego ha salido en muchas comparativas, el Primal Rage, y bueno, por lo general arcade siempre es muy superior, lo hemos hecho contra otras plataformas, pero en este caso, a pesar de que sí lo veo todavía superior, la versión de arcade, pues prácticamente es calcada la versión de Sega Saturn, es lo mismo, vean los luchadores y todo, pero como les digo, sí noto una mejoría, sí noto algo bastante mejor en arcade, pero pues que ahí que yo note algo que diga,
qué increíble, qué palpable, qué exagerado, qué brutal. Sí, mira, la diferencia es... No, la verdad yo lo veo prácticamente igual, prácticamente idéntico, todos los efectos y demás. Aquí me equivoqué, no sé por qué puse un escenario que no tiene nada que ver con el otro, no sé por qué fue el asunto y qué fue lo que pasó. Pero bueno, ahí por lo menos estamos viendo los gráficos y la verdad es que, vuelvo y repito, es lo mismo como lo anterior juego. Si yo hubiera volteado y la versión de Sega Saturn lo pongo al revés en arcade, creo que muy poca gente lo notaría. Pero a mí me queda muy claro de que ya Sega Saturn, PlayStation y todo eso, ya prácticamente le estaban dando de tú a tú, o se estaban dando de tú a tú con las arcades. Rampage World Tour, ¿habrá alguna diferencia? Bueno, de primeras voy a ponerle pausa. Noto una diferencia en la paleta de colores, no sé si sea por brillo más que todo, porque sí noto un poquito de diferencia, o la diferencia en lo que es los edificios, un poquito, ¿verdad? No mucho. Después de ahí gráficamente, pues que yo diga que se nota demasiado palpable, vean el cielo, vean los enemigos, no sé, la cantidad de enemigos será la misma también, eso es importante. Yo creo que pues está parecido, ¿verdad? No veo una diferencia muy marcada. No sé, también en el zoom tal vez veo un poquito más cercano todo en Sega Saturn, un poquito, no sé si es cosa mía. Después vean el cielo, el efecto de las nubes, los enemigos, como les decía anteriormente, los helicópteros, la gente de abajo. Ven aquí en este escenario, voy a ponerle pausa a ver si se nota algo diferente. Pues el color, tal vez un poquito el tono de colores en Sega Saturn. Después de ahí parece que tal vez en arcade tiene, pues lógicamente mejor resolución. Pero después de ahí que algo sea muy palpable, muy diferente, pues no, también, aunque como les digo, si hay una diferencia, si hay algo de distancia, pero bueno, no, prácticamente es calcado. Si ustedes me dicen, Chosa, mira, no, te equivocas, la diferencia es en esto, es en lo otro, este detalle es muy importante que no lo viste, pues se los agradezco un montón. Pero la verdad es que yo no lo noto. Ahora sí, hay una diferencia en la anotación de los puntos y el montón de cosas, sí es distinta, eso sí. Pero después de ahí lo veo muy parecido. Ahora bueno, con el Sega Rally Championship, ojo, recalco nuevamente, si ustedes ven unos nombres abajo, son gameplays que yo grabé de YouTube de esos canales y que se les da todos los créditos. Ahora, aquí sí debo decir que muy probablemente la versión de arcade está con un filtro, está con mayor resolución de emulación y por eso se ve tan diferente. Sé que lógicamente que sí en arcade se ve mejor que en Sega Saturn, pero sí aquí noto que hay algún filtro y mucha más resolución en la versión de Sega Rally Championship de arcade. Pero después de ahí, si ustedes dicen, mira, los gráficos se ven muy diferentes, en realidad hay mucha distancia, lejos de o fuera de lo que es la resolución que les vengo diciendo, lo veo muy parejo. Porque sí, obviamente si vemos resolución, notamos que hay muchos dientes de sierra, tal vez en Sega Saturn, por así decirlo, como todo muy cuadradito, los polígonos. Pero es lo que les vengo repitiendo. No sé si no tuviera esa resolución en la arcade, tal vez cómo se vería. Pero sí hay que aceptar que digamos que sí hay una mejora en arcade, por supuesto, y no una mejora. Es que la versión original es de arcade y después fueron porteadas a las consolas. Pero eso fue así por décadas y décadas. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo diría que a pesar de que tenemos esta diferencia en resolución, pues el juego está muy parejo. Vean el cielo, vean las montañas, vean las animaciones, vean todo, o sea, el colorido también muy parecido. O sea, podemos estar jugando tranquilamente en nuestras casas esta versión de Sega Saturn que vamos a estar disfrutando igual como si estuviéramos jugando en arcade. Por supuesto que en arcade teníamos una máquina más grandota, un sonido más poderoso, no sé, tal vez la experiencia que mucha gente le gustaba más ir a las máquinas arcade. Pero después de ahí se ve súper genial. Otro gran clasicazo de los años 80, el Space Harrier. Bueno, aquí también es un 1 a 1, lo veo prácticamente idéntico. Vean las montañas de fondo, vean el suelo, vean las animaciones, las explosiones, los enemigos, todos los movimientos, tal vez un poquito, como les digo, de resolución más en arcade, pero después de ahí es un calcado. Vean la manera de jugar, la fluidez, o sea, no es que me vean a mí jugando porque soy malísimo. O sea, si ustedes ven que me matan a cada rato, incluso yo recortaba esa parte para no pegar tanto el gameplay. Bueno, ahí me mataron y no lo corté, ahí lo dejé que funcionara, que siguiera, porque, bueno, también es importante que se vean esa animación de que cuando uno lo aniquilan, ¿no? Ahora veamos este dragón, vean que brutal, o sea, se ve prácticamente igual.
yo les digo, es lo mismo que les vengo diciendo hace rato. Si yo invierto los papeles, o sea, que me hubiera equivocado, que el gameplay de Sega Saturn lo pongo a la izquierda, creo que nadie lo hubiera notado, porque es prácticamente lo mismo. Y obviamente al ser juegos de los años 80, una máquina como la Sega Saturn no va a tener ningún problema en tener ese port de arcade. Como les digo, ya consolas como la Super Nintendo, Sega Genesis y todo eso, sí se va a notar un poquito más un port, pero en este caso, pues en esas consolas ya no. Bueno, ahora vamos con el Street Fighter Alpha Warriors Dreams, que este juego en su momento no lo jugué. Lastimosamente este escenario, en uno está como de día y el otro está pues tarde noche o de noche. Pero después de ahí, si ustedes ven los enemigos, todos prácticamente idénticos, todos prácticamente igual. Algunos detallitos, sí, por supuesto que sí, voy a notar una diferencia, pero que yo diga muy marcada, ¿no? Lógicamente que aquí estamos pues con otro color de traje, con otro enemigo, pero después de ahí todo se ve igual. Vean aquí, qué interesante este mapa, este escenario. Bueno, yo diría que también es muy igual, muy calcado, prácticamente lo mismo. Entonces digamos, por ejemplo en esa época ya estar jugando en una consola ya no era eso de que, ay, qué diferencia con la versión de arcade, como pasaba en Atari 2600, como pasaba con la NES, como pasaba con la Sega Genesis, que habían diferencias muy marcadas. En este caso, pues no, ya es prácticamente lo mismo, es prácticamente idéntico, es 1-1. Que sí, me pueden decir, mira, Choza, sí, es que hay mejor resolución en arcade, que tal vez un poquito más de fluidez y todo eso, pero bueno, en aquellas épocas, si disfrutábamos de Street Fighter, de Mortal Kombat en Super Nintendo, en Sega Genesis, o disfrutábamos de Galaga, de Pac-Man, en Nintendo, por ejemplo, ¿cómo no íbamos a disfrutar esta versión de Sega Saturn que es prácticamente lo mismo? Ahora el Street Fighter Alpha 2 también, aquí yo veo un poquito más que todo la resolución, como les decía, pero después de ahí todos los detalles los tienen. Vean ahí todo el fondo, las cosas que tienen ahí, el agua, el reflejo de ese, no sé si monasterio, no sé qué es eso que está ahí atrás, ese templo. Vemos ahí la persona que está en ese botecito y todo, todos los efectos, la tierra donde están luchando, el césped, los árboles, el cielo. Tal vez un poquito de diferencias en el colorido del cielo, pero es lo mismo. Ahora vemos este escenario más cerrado donde hay agua. Tal vez le veo un poquito más de zoom en Sega Saturn, no sé si es cosa mía, pero después de ahí es prácticamente idéntico, es lo mismo, los personajes de movimiento, los destellos, todo, es que es prácticamente idéntico, 1-1, o sea, no veo grandes diferencias que yo diga, mira, sí, esta es la versión de Sega Saturn, esta es la versión de arcade, o sea, ustedes me ponen el gameplay sin uno al otro y ustedes me dicen, ¿cuál gameplay es? ¿El de arcade o Sega Saturn? No lo notaría, a no ser que lógicamente ya estuviera en la máquina, tal vez ahí se nota algo, la experiencia es distinta, pero aquí lo estoy viendo igual. Ahora juegazos clásicos como el Super Street Fighter 2, que estos sí eran de mis juegos favoritos de aquella época. Estamos hablando ya de juegos de 16 bits que estuvieron en Sega Genesis, en Super Nintendo, y aquí sí se notan diferencias, digamos en arcade y Super Nintendo, que aunque estén muy parejas, sí se notaría más diferencia. En cambio, en arcade con Sega Saturn, pues no, porque lógicamente es un juego de los años 90 inicios, 92, por ahí 93, y pues la Sega Saturn salió por ahí 93, 94, ¿no? Entonces lógicamente que ya una consola como la Sega Saturn no tenía ningún problema en pues correr estos juegos, y yo lo veo prácticamente idéntico, las sombras, las personas que están de fondo, el avión, el cielo, pues los personajes que están luchando, los efectos, los poderes. No, es que es prácticamente calcado, 1-1, es lo mismo, es prácticamente el mismo juego sin ninguna diferencia. Ahora vamos con el Super Street Fighter 2 Turbo. Si ustedes me dicen, mira, Choza, se ve una diferencia muy increíble, muy grande, lo de atrás se ve mucho mejor en arcade, se ve mejor o mucho mejor en Sega Saturn, los movimientos se ven mucho mejor en etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo les creo, pero es que la verdad yo lo veo prácticamente idéntico, no veo algo que yo diga, sí, se nota muchísimo. La verdad es que si no lo juego en arcade no voy a disfrutar. La verdad es que si no lo juego en Sega Saturn no lo voy a disfrutar. Es que es prácticamente el mismo juego. Y es que lógicamente es el mismo juego, es Super Street Fighter 2 Turbo. Pero a lo que me refiero es que es el port de lo mismo. O sea, es prácticamente lo mismo. Lastimosamente los gameplays que grabé pues eran de escenarios diferentes, no me di cuenta. Y el único que pues hacía match era este. Entonces por eso que el gameplay del Super Street Fighter 2 Turbo solamente tengo este escenario, y los demás escenarios que grabé estaban diferentes totalmente, y es algo muy extraño porque nunca me pasa esto cuando grabo los de Street Fighter, pero en este caso sí me pasó. Entonces bueno, pero lo importante es que vean que es prácticamente un calco. Vean por ejemplo este juego, el Tetris Plus.
ahí sí yo les diría que, bueno, aquí sí hay una diferencia en algunos detalles y yo diría que sí está mucho mejor la versión de Sega Saturn, como que le quisieron poner más detallillos, ¿no? Más cosillas, no sé, mejores brillos, un fondo más bonito, detalles más interesantes, cambios, por ejemplo, en el escenario, mientras vas activando poderes, se va cambiando de mejor manera o una manera más llamativa. Claro, obviamente nadie compra un Tetris por sus gráficos. Todo el mundo piensa en la jugabilidad, en lo divertido que es, en lo complicado que también es. Bueno, estos son gameplays. Por ejemplo, no los dos gameplays son grabados por mí, porque el lado derecho es por World of Long Plays. Y vean, por ejemplo, aquí cómo va cambiando todo. Aunque bueno, yo digo que se ve mucho mejor en Sega Saturn, pero está algo parecido. La verdad es que está algo parecido o bastante parecido. Pues, obviamente es un juego de Tetris. ¿Qué gráficos va a tener? Esos son puros cuadritos, ¿no? Pero bueno, lógicamente que quería mostrar jueguillos también que no son tan importantes en el tema gráfico para que vean diferencias en todo tipo de juegos. Bueno, obviamente si hablamos de arcade no podemos dejar de lado la saga de King of Fighters y aquí les traje dos, este 96 y el siguiente va a ser el 97. Ahora también que ustedes me digan, ¿se ve una diferencia muy palpable? Pues como les digo, tal vez por la emulación se vea alguna diferencia, pero en general los colores incluso son prácticamente lo mismo. El lado derecho está grabado por Hank J. Wimpton o algo así. Bueno, vemos que se ve súper bien, súper fluido las dos versiones. Es prácticamente lo mismo. Ahora sí hay un colorido diferente porque yo creo que incluso, si no me equivoco, la versión de Sega Saturn es del juego original, o sea, de la consola original. O sea, es gameplay grabado de consola, creo yo. Si no, pues está muy bien emulado. Y veamos aquí la gente de fondo, tal vez el colorido es un poquito diferente. Pero bueno, también es la hora de que se grabó el gameplay, puede que el colorido que puso fue más claro y demás, ¿no? Pero después de ahí prácticamente lo mismo, vean allá que hay una pantalla de fondo. Y en este caso vean atrás como pues parece que es un restaurante de esos que van girando, pues se ve igual, ven la cascada como va cayendo. Pero bueno, la verdad es que este juego de King of Fighters también prácticamente igual. Ahora de King of Fighters 97, ¿ok? Si ustedes me dicen, Chosa, hay una diferencia increíble. Sí, tal vez en Sega Saturn veo algunos detalles más oscuros, pero como les digo, es grabación de gameplay porque es de Pandemics Gameplays. Entonces, como les digo, ya eso depende de la persona que grabó el gameplay, pero si ustedes lo ven, todos los detalles donde dice Festival, donde dice KOF y todo eso, pues no. Ahora vemos esta, qué brutal se ve, es excelente, este escenario es brutal, es buenísimo. Y también lo veo prácticamente igual, la cantidad de gente, los detalles, la pista, el fondo. Como les digo, tal vez el colorido, pero después de ahí, pues es lo mismo. Y además, como es un gameplay grabado de otra persona, pues utilizaron otros tonos, ¿no? Es muy diferente a que yo los grabe los dos. En el lado izquierdo sí lo grabé yo, pero pongan la atención principalmente en los detalles, en los movimientos de las banderas, en si de verdad se nota algo muy diferente, algún elemento que no notas en una consola por sobre otra, y todos los elementos prácticamente están ahí. Es todo lo que está en el centro, vean el público cómo se mueve, los edificios de fondo, todo es prácticamente idéntico. Ultimate Mortal Kombat 3, bueno, en esta época ya estaba pero muy poderoso este juego, esta saga. Y vean, es prácticamente lo mismo también. Por ejemplo, cuando yo comparé Sega Genesis, Super Nintendo y Arcade, sí notaba algunas diferencias principalmente con Sega Genesis en este juego, en la resolución. Pero después de ahí, veamos en este escenario, por ejemplo, qué diferencia hay. Vean el cielo, vean la arena, vean el personaje que está de fondo, vean dónde están luchando. Los enemigos, quiere decir los luchadores, todo es prácticamente un calco también, es lo mismo, no veo una diferencia que yo me quede así sorprendido, que yo diga, pero qué distinto, ¿no? Sí pasaba en generaciones anteriores, pero ya en estas generaciones las diferencias eran imperceptibles, prácticamente un calco, es lo mismo. No sé si ustedes me digan, Chosa, mira, no, fíjate en esta diferencia, fíjate en la otra. Yo sé que mucha gente, pero está ciego, cabrón, pero es que la verdad no noto diferencia. Virtua Cop. Ok, aquí ya sí voy notando un poquito de diferencia y los dos gameplays no son grabados por mí. Ninguno de los dos gameplays, ahí abajo están los nombres de los creadores de esos gameplays. Si pueden darse una vuelta a esos canales y darle like a esos videos porque tienen muchos gameplays muy buenos y también es brutal preservar estos gameplays, ¿no? Bueno, yo diría que sí hay diferencia porque incluso la reja está un poquito más ancha, me parece, las rejas en la versión de Sega Saturn. Después de ahí algunos detalles, por ejemplo aquí sí noto que en Sega Saturn utilizaron unos colores diferentes en las piedras, en el suelo,
en arcade lo mantuvieron un poquito más claro, que a pesar de que son gameplays distintos y que puede ser que se hayan grabado de forma diferente, yo siento que sí, aquí sí se nota una diferencia. Más importante, vean el cielo, también las nubes están hechas de forma distinta. No, aquí sí yo noto que en Sega Saturn trataron de meterle un poquito más de efectos realistas dentro de lo que cabe. Sí hicieron algún cambio, sí hicieron una mejora, porque bueno, estos juegos, es que vean el cielo, por ejemplo, vean el cielo aquí en Sega Saturn, como si se nota una diferencia. Sí hay diferencia importante, no así relevante, no es relevante, pero sí es una diferencia importante en este juego, en el Virtua Cop. En este juego sí le voy a poner pausa, voy a volverlo un poquito y vean qué diferente. Aquí sí, la perspectiva que utilizan en Sega Saturn y vean el cielo cómo es distinta. Aquí sí voy a darle play para que vean cómo inicia el gameplay y cómo todo está un poquito más plano en Sega Saturn, y en arcade se ve un poquito como más, no sé, cenital o no sé cómo se diga, ¿no? Isométrica o como sea. Vean por ejemplo el mar de fondo, voy a ponerle pausa en otro momento. Vean el mar de fondo, cómo se nota en Sega Saturn diferente, como más realista. El colorido del mar con el cielo es muy diferente, las nubes y todo. Sí, en Sega Saturn aquí sí le mejoraron, le hicieron una mejora, un cambio. Aquí sí hay un cambio drástico, incluso en este escenario se nota mucho. Y viene otro escenario donde yo creo que se va a notar mucho más. Este gameplay de arcade sí está grabado por Retro Mule. Ahora veamos acá, vean aquí que es un cañón, ¿no? Entonces vean que el colorido también es diferente, vean el fondo. Me gusta más la versión de arcade en este caso, el colorido es un poquito más natural, el otro es un poquito diferente. O sea, no es que no me guste del todo la versión de Sega Saturn, pero creo que la versión de arcade está mucho mejor. Y después viene un escenario muy importante después de este, lógicamente. Y además los personajes, sí me gusta mucho más cómo se ve en arcade. Ahora, veamos acá el fondo, la ciudad. Pues bueno, yo diría que sí me gusta más cómo se ve en arcade. Se ve como más real, como una foto más de que algo que de verdad existe como si fuera un mirador, ¿no? Sí, me parece que esta versión, por lo menos en arcade, me gusta más. Virtua Racing, un gran clasicazo. Sí se notaría mucha diferencia si fuera Sega Genesis con arcade o Sega Saturn, pero aquí yo lo veo muy igual, aunque hay unos detalles, por ejemplo, cuando pasamos por los puentes y demás, que sí se nota, por ejemplo, cómo se ve el material, y yo creo que aquí sí se ve mucho mejor. Voy a ponerle pausa aquí, ya le puse pausa. Se ve mucho mejor el material, como más realista en arcade que en Sega Saturn. En Sega Saturn todavía quedaron debiendo en ese aspecto. Después de ahí lo demás se ve bien. Ahí en Sega Saturn sí estuve jugando con el tema de las cámaras y todo eso. Después de ahí el cielo también, vean el colorido del cielo, es diferente. Vean el azul del cielo de arcade con el azul del cielo de Sega Saturn. Es muy diferente. El carro también me gusta mucho más como se ve en arcade, se ve mucho mejor. Después de ahí los detalles están muy parecidos, tampoco es que no, o sea, tampoco es que haya mucha diferencia. Vean aquí en Costa Rica le llamamos Rueda de Chicago, en otros lugares Rueda de la Fortuna y demás. Se ve mucho mejor el colorido. Vean, le puse pausa aquí para que vean el colorido, cómo se ve mucho mejor en arcade. Muchísimo, pero muchísimo mejor. Las nubes están parecidas. Vamos a ver, el escenario ahí, la afición, el estadio se ve mucho mejor, lógicamente en arcade. Se ve gente, incluso en Sega Saturn se ve como muy básico. No sé si tomaron esencia de lo que es la versión de Sega Genesis, pero aquí sí noto que hay una diferencia muy importante a favor de arcade. Y el último juego que les voy a mostrar es el WWF WrestleMania, que en las consolas se llamaba WWF WrestleMania The Arcade Game. ¿Por qué? Porque era basado en el juego arcade. Pero bueno, vamos a ver, si ustedes me dicen, Chosa, hay una diferencia increíblemente marcada a favor de arcade con respecto a Sega Saturn, pues me va a ser difícil de creer porque yo lo veo prácticamente idénticos. O sea, es lo mismo, o sea, no noto algo que yo diga, es increíblemente la diferencia, no. Tal vez sí noto en este caso un poquito más de zoom, un poquito más de cercanía, la versión de arcade, pero después de ahí los gráficos, los efectos, las lianas, no sé, el ring, todo eso, la gente de fondo, el colorido incluso es el mismo. Bueno, prácticamente es un calco uno a otro. Y bueno, mis amigazos, ¿cómo les quedó el ojo? ¿Vieron mucha diferencia? Yo honestamente no vi mucha diferencia. Lógicamente que ya la Sega Saturn estaba llegando al nivel de las arcade. Arcade todavía tenía más potencia, tenía detalles que todavía las consolas no podían tener, pero está muy cercana y había juegos que eran prácticamente un calco. ¿Ustedes qué opinan, mis amigazos? Por cierto, mis amigos, recuerden que si este contenido les gusta, un like me ayudaría muchísimo. Así que bueno, como siempre digo, sin ustedes no soy absolutamente nada. La comunidad no tendría vida sin ustedes. Les agradezco a todas las personas que le dan like, a todas las personas que le dan dislikes, a los miembros del canal se los agradezco de corazón y a todos en general. Así que bueno, me despido con la frase mítica: viva Rayito y pura vida.